buenos días. Son las 6 de la mañana de este 1 de julio. Empieza la segunda mitad del año 2016. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Empezamos con noticias internacionales. Fueron arrestados 13 sospechosos del atentado en el aeropuerto de Turquía. Los autores parecen tres rusos de distintas regiones de Rusia, pero pertenecientes a ISIS. ISIS sigue siendo el organismo sospechoso de cometer este atroz atentado en Turquía. En Kabul fueron 38 los muertos y 40 los heridos en un nuevo ataque suicida de los talibanes contra un grupo de cadetes de la policía. 100 premios Nobel se dirigen a Greenpeace. Greenpeace está en una campaña contra los cultivos modificados genéticamente. Pues estos 100 premios Nobel le dicen, eso es perfectamente seguro. Esas modificaciones genéticas son las que permiten mayor producción y las que permiten alimentos perfectamente confiables, de manera que no siga haciendo estas campañas sucias contra desarrollos científicos que tienen por objetivo precisamente traer beneficios para la humanidad. En Faluya, los Estados Unidos, a través de bombardeos, según afirman, destruyeron convoyes que llevaban o conformados por 200 vehículos de ISIS. No se habla de bajas, pero supone que la destrucción de esos vehículos fue total. En Alepo, en Siria, 70 muertos en las últimas batallas entre leales y opositores a Bashar al-Assad. Sigue la guerra en Siria, siguen los desplazamientos, sigue la atrocidad que se está cometiendo en ese país y el mundo entero simplemente presencia el espectáculo. Los vehículos Acura y Honda tienen airbags con posibilidad de hacer explosión del 50%. Un airbag es el dispositivo que tienen los vehículos modernos para que en el caso de un choque salga una especie de cojín que amortigua el golpe que sufrirían el conductor y su acompañante. Pero estos vehículos tienen unos airbags que en caso de ser demandados, es decir, en caso de una colisión y de que tuvieran que aparecer súbitamente para proteger a las personas que van en la parte delantera del vehículo, se pueden explotar y que la posibilidad de explosión es nada menos que del 50%. Se trata de una marca cualquiera que tiene esos defectos, ese defectico de construcción, de manera que uno no sabe qué es peor, si el choque o que salga el airbag que lo va a proteger de los efectos del choque. Boris Johnson no será candidato para reemplazar a Cameron. Johnson fue el que le hizo la gran campaña en contra a Cameron y ahora dice que no será candidato. Aparece entre los candidatos Theresa May. Sería la nueva Thatcher para cumplir una tarea muy ingrata, la tarea que le deja el Brexit, el retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Alguien ha dicho que se trata de un tiro en el pie. Los británicos se dedicaron a jugar a la política interna con Cameron y terminaron causándose un problema monumental. El aumento salarial a congresistas ha despertado indignidad en muchos sectores del país. Alguien está recogiendo firmas para protestar contra esos aumentos y van 60.000 firmas recogidas. Para nosotros, más grave que esos aumentos es la estructura del salario de los congresistas, porque está diseñado de manera que no paguen impuestos,
De manera que los que hacen las leyes contra la evasión, los que obligan a los colombianos a pagar impuestos, los que diseñan las sanciones que sufrirían los evasores de impuestos, son los grandes evasores. De 28 millones de pesos de salario, solamente 6 millones de pesos son gravables, son salario gravable. Lo otro son gastos de representación y otros ingresos que no causan impuesto. El Congreso es el campeón de la evasión que combate a través de leyes para perseguir a los demás colombianos. Eso es más grave que el monto total de lo que ganan. Simón Trinidad es el coordinador de las FARC para la dejación de armas. Ya lo nombraron, le dieron el nombramiento. De manera que mientras no aparezca el buen Simoncito a cumplir sus obligaciones como coordinador en la dejación de armas, las FARC no podrán dejar las armas porque no tienen coordinador. ¿Cómo les parece la belleza de trampa que hacen las FARC para presionar a quién? Pues ni siquiera al gobierno de los Estados Unidos, porque eso depende de los jueces americanos. Y los jueces americanos tienen a Simón Trinidad por el secuestro de 3 norteamericanos y el asesinato de uno más. Es que recuerden que en el accidente del avión en el que 3 americanos quedaron con vida, hubo uno que murió. Entonces Simón Trinidad es el responsable porque era el jefe de la cuadrilla de bandidos que derribó el avión y está condenado a 60 años de prisión. Entonces las FARC dicen, si Simón Trinidad no viene a coordinar la entrega de armas, pues lo sentimos mucho porque él es el coordinador. De manera que aquí paramos. Una belleza. Decomisan 11 toneladas de coca en una operación entre la policía colombiana y la policía italiana. 11 toneladas de coca, de cocaína, pues, de clorhidrato de cocaína. Es que el negocio está próspero, está más próspero que nunca. Da para estas cosas. Uno dice, bueno, esto es demoledor, 11 toneladas de cocaína, sí es mucho y tienen un valor gigantesco y es un golpe importante a las mafias. La pregunta es cuántas toneladas pasan. ¿Cuántas toneladas no son descubiertas por la policía italiana ni por la policía colombiana? El negocio está más próspero que nunca. Hay más cocaína que nunca. Hay más mafia que nunca. Hay más contrabando que nunca. Hay más economía subterránea o negra que nunca. Porque este gobierno se dedicó a facilitarle la vida a los narcoterroristas. Entonces no hay bombardeos, entonces no hay aspersión con glifosato, entonces no hay extradición de los bandidos a los Estados Unidos, y entonces no hay extinción de dominio tampoco de sus bienes, no los persiguen, y el resultado es que estamos navegando en un mar de coca, como lo ha dicho el Procurador General de la Nación. A propósito, el Consejo de Estado, que es el campeón de las dilaciones, campeón mundial con récord absoluto y total, denuncia al Procurador Ordóñez por la recusación de 2 de sus miembros, es decir, están litigando en causa propia. 2 de sus miembros fueron recusados por el Procurador Ordóñez, entre otras por estar filtrando noticias sobre el proceso que se adelanta. El exconsejero de Estado Marco Antonio Velilla presentó una denuncia en la Comisión de Acusaciones contra las filtraciones y quienes las hacían, entre otras la inefable magistrada Conto. Entonces ahora el Consejo de Estado resuelve acusar a Ordóñez porque interpone recursos perfectamente legítimos y previstos en la ley porque está dilatando el proceso. De manera que un abogado que ejerce su tarea, un acusado que se defiende, es culpable por dilatar el proceso, cuando el Consejo de Estado tiene afán, que normalmente no lo tiene nunca, pero ahora está muy afanado para rendirle cuentas a Juanpa y a las FARC. 209 niños enfermos de cáncer en riesgo de morir en Cali. Pero no hay problema ninguno con la salud.
Ya los gobernadores se reunieron con el ministro de Salud y le dijeron, esto se quebró, no damos para más, consíganos recursos. Entonces están ventilando recursos, el ministro da vueltas y vueltas y cae en lo de siempre, en las bebidas azucaradas, es decir, la persecución contra los azucareros del Valle del Cauca, pero quien paga el impuesto de las bebidas azucaradas y a quien golpea el bolsillo y a quien le daña la escasa dieta alimenticia que tiene es al trabajador. El trabajador es el gran consumidor de gaseosas, buscando el elemento energético que está en los azúcares y que le permite completar su dura faena física. Pero ahí está el ministro, poniéndole impuestos a los más pobres para financiar a los departamentos para que a su turno tengan con qué cumplir las obligaciones que se desprenden de la salud. Por supuesto, no se diga nada, ni una palabra de la manera inadecuada como la salud se maneja. No hablemos de Caprecom, ministro, ¿no es cierto? No hablemos de Caprecom, ni hablemos de Saludcop, no hablemos del señor Palacino, no hablemos de los Vargalleras, no hablemos en absoluto, no tratemos esos temas, pongamos más impuestos. ¿Por qué se cayó el helicóptero del ejército? El helicóptero que volaba hacia la base aérea de Tolemaida se cayó en Pensilvania, Caldas. Ya saliendo, pasando del oriente de Caldas, caen al río Magdalena. ¿Por qué se cayó el helicóptero? Las tripulaciones no están habilitadas, fallaron los instrumentos. ¿Cómo es posible que se golpee directamente contra una montaña? Iba a una altura inadecuada, eso es obvio, eso es de perogrullo. ¿Por qué? Se complica el paro camionero. Ya a comienzos de esta semana habíamos hablado con el director de la Asociación de Transportadores de Carga y lo vimos optimista y creíamos que ese día iba a quedar resuelto el paro camionero, pues se ha complicado y ahora los camioneros están acudiendo a las vías de hecho a las que invita el presidente Santos y entonces tenemos vías cerradas en Antioquia, vías cerradas en Manizales, vías cerradas en el sur del país, en Nariño. La conclusión de todo esto es que se está dificultando la consecución de alimentos que se van a poner otra vez más caros y que vamos a tener entonces otro brote inflacionario. Popeye no puede aspirar al Congreso porque fue condenado por delitos distintos de delitos políticos. Queremos recordar que los de las FARC también fueron condenados como Popeye. De manera que el que resolvió decir que Popeye no puede ir al Congreso tácitamente está diciendo que Timochenko y Márquez y Santrich y Alape y todos estos bandidos tampoco pueden ir al Congreso y no lo pueden hacer mientras no se modifique la constitución política que trae entre las inhabilidades el haber sido condenado por cualquier tipo de delitos que no sean culposos o delitos políticos. En Venezuela, oigan esta cifra, mueren al día 28 niños por desnutrición. Eso es lo que nosotros llamamos un genocidio. Maduro es un genocida y Santos es el íntimo amigo del genocida y nuestra canciller también, pero les conviene ser amigo del genocida. También en su tiempo a muchos les convenía ser amigos de Hitler. Se hunde también el Tribunal de Aforados. Como las filtraciones están al día, Marco Antonio Velilla puso el dedo en la llaga. ¿Cuántos son los magistrados de las altas cortes que se hacen amigos de los periodistas y famosos entre los periodistas a base de filtrarles información? Pues el magistrado Vargas parece que ya filtró la ponencia que tiene lista y que parece que cuenta con mayoría de votos en la Corte Constitucional sobre el Tribunal de Aforados. Como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no sirve para nada, en la reforma constitucional que habla del equilibrio de poderes se creó un Tribunal de Aforados independiente que haga efectivamente
lo que no hace la comisión de acusaciones. Pues parece que la Corte Constitucional tumba eso diciendo que eso cambia fundamentalmente la Constitución. Es que ellos tienen un cuento de las reformas constitucionales que se pueden y las que no se pueden hacer. ¿Cuáles son las que no se pueden hacer? Las que supongan una alteración fundamental a la Constitución. ¿Cuáles son esas? Eso no lo sabe sino la Corte Constitucional. Cuando le da la gana, sale con el argumento, y cuando no le da la gana, no utiliza el argumento. Así de sencillo es. En ese jueguito está la Corte Constitucional, que es la campeona de los golpes de Estado que ha habido en la historia. Hoy hay un elogio a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha sido uno de los grandes desastres de la reforma del año 91. Y hoy en la historia vamos a hablar de las batallas del Alamein, que equivocadamente dice una fuente de esas electrónicas, de esas fuentes de información que se bajan, que lo saben todo, que la batalla del Alamein fue por esta época. La batalla del Alamein se cumplió más adelante, como lo veremos. Las dos batallas del Alamein. Montgomery, a pesar de sus estrategias dilatorias, de su lentitud desesperante para muchos de sus compañeros de armas, logró las batallas del Alamein, donde recompuso la moral de su ejército y puso a Rommel en graves peligros. Rommel, que además estaba enfermo y estaba en Alemania reponiéndose, y tuvo que volver a las carreras a reasumir el mando de sus grandes divisiones de Panzer que estaban comprometidas en estas batallas en el norte del África. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y a nuestros oyentes en Colombia y todo el mundo. Abrimos la mañana con una noticia que tiene que ver con que el paro camionero continúa. Hoy se cumplen 25 días de protesta y al parecer esta situación se le salió de las manos al gobierno. Ayer los transportadores, cansados de no recibir respuestas concretas del Estado, salieron a trancar algunas carreteras del país. Algunos de los puntos fueron la vía Duitama-Tunja en el departamento de Boyacá. Además se presentaron disturbios entre los que protestaban y el SMAT, que buscaban restablecer el tránsito. También hubo protestas en Antioquia que bloquearon varias vías que comunica este departamento con otras zonas del país. En Manizales también hubo bloqueos de vías y enfrentamientos con la fuerza pública en el sector de Maltería, a las afueras de la ciudad. Y es que casi va un mes de este paro y este gremio tiene peticiones claras que aún no se han acordado con el gobierno. Las tres principales son una reversión de la tabla de fletes, el costo de los peajes, que para ellos están por las nubes, y el precio del galón de combustible. Recordemos que el año pasado también hubo paro de este gremio y esta vez están haciendo las mismas peticiones, no han cambiado, no están pidiendo más, no están pidiendo menos, exactamente lo mismo, y eso solo quiere decir que el gobierno no les está cumpliendo. Lo cierto es que esta situación está muy grave. Departamentos como Nariño, Antioquia y Valle del Cauca están sufriendo desabastecimiento de alimentos. En Boyacá y aquí en Bogotá han subido abismalmente los precios de los productos. Las pérdidas en el sector productivo ascienden a más de 300.000 millones de pesos en estos 25 días de paro. Y también algunos transportistas están dañando los vehículos y agrediendo a algunos de sus compañeros que decidieron volver a circular. La pregunta es, doctor Fernando, ¿hasta dónde debemos llegar para que el gobierno resuelva esta situación? Y uno entiende perfectamente al que no quiere protestar, porque tiene obligaciones económicas que cumplir, tiene letras que pagar, tiene una familia que atender y quiere trabajar, y lo agreden sus compañeros. Eso definitivamente es censurable. Las vías de hecho, la violencia nunca conduce a nada, pero también la inacción del gobierno por temas que están a la vista. ¿Por qué es más caro el combustible en Colombia que en los Estados Unidos? Por los impuestos, por las tasas, por las contribuciones que se le imponen al que consume gasolina. Y el primero que consume gasolina es el camionero. Y entonces el camionero ve que se hace más costoso su servicio y que por lo mismo se hace más difícil su trabajo. Y no solamente pues es el tema
del combustible. Es que hay temas muy delicados como el de las matrículas falsificadas. Aquí se hablaba de los taxis gemeliados. Con una matrícula de un taxi circulaban dos o circulaban tres. Pues parece que con los camiones pasa lo mismo y que dicen que hay 50.000 camiones con matrículas falsas. Eso pues es inaudito. Y el tema de los peajes. El costo de los peajes en Colombia es altísimo. Y los camioneros dicen, pero por lo menos pónganos a pagar peajes sobre carreteras que están construidas. Pero nos dicen, vayan pagando peajes por carreteras que estarán dentro de 5 años. Dice, eso no es una tasa. Y que las Una carreteras, tasa, y que las carreteras que ya están hechas tienen problemas, tienen huecos, tienen baches, entonces igual pagan peajes costosísimos por carreteras que no están en buen estado. porque se supone que pagan los peajes precisamente para que las carreteras estén en buen estado. En todo caso, pues, el paro camionero sigue sin solución. La situación se agrava. Vamos a ver encarecimiento de artículos porque si hacen falta, obviamente valen más. Y al costar más, vamos a tener un nuevo problema inflacionario como si alguno faltara. El paro camionero, pues, no tiene solución. Estamos en las mismas y por la exasperación de los camioneros, eso se está convirtiendo o se está llevando a unas condenables vías de hecho que pueden afectar muy seriamente la tranquilidad ciudadana. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos los oyentes y los compañeros de la mesa. El gobierno celebra hoy, doctor Londoño, que se redujo aparentemente a 8,8 el desempleo en Colombia. Sin embargo, es menester aclarar que esa cifra corresponde a la tasa de desocupación, es decir, de quienes en efecto no están económicamente activos. Según el DANE, en su último informe trimestral sobre empleo informal y seguridad social publicado en abril, solo el 49% de los ocupados hacían cotizaciones a pensión, mientras que cerca del 90% hacía cotizaciones a seguridad social en salud. El 50% de los ocupados, doctor Londoño, entonces, podría estar en el régimen subsidiado de salud e incluso recibir subsidios por parte del Estado, aunque los datos al respecto están bastante dispersos. Vale la pena retomar los cuestionamientos del presidente de FENALCO en redes sociales y que hoy pueden leer en la página de dicho gremio, cuando afirma, destrucción de empleo es generalizada, quedan dudas sobre el resto del año. Una economía en crisis, doctor Londoño, no puede generar empleo de calidad y la informalidad generalizada tiene un impacto directo en el sistema de seguridad social. Las transferencias condicionadas y demás programas de asistencia social, que son cada vez más amplios en Colombia, impiden, como lo hemos informado aquí en la hora de la verdad, la formalización de miles, millones de trabajadores, quienes por temor a perder el aporte que reciben del Estado, optan por mantenerse en la informalidad. No es extraño, doctor Londoño, conocer casos de personas que aceptan un trabajo siempre que el empleador no los afilie a la seguridad social para así poder mantener los beneficios que recibe por estar en los niveles únicos del SISBEN. Como la carga prestacional es tan alta en Colombia, muchos aceptan y olvidan que los derechos laborales son irrenunciables. Asunto, doctor Londoño, que sí recuerdan muchos trabajadores al momento de exigir una indemnización cuando el contrato, que casi siempre suele ser verbal, termina. La generación de empleos formales, requisito fundamental para contar con un sistema de seguridad social robusto y sostenible, solo se da cuando las empresas tienen garantías e incentivos para invertir y generar suficientes utilidades. En Colombia, no obstante, hay sectores en los que se promueve la informalidad, como por ejemplo el minero, el comercio, los servicios, debido a la ausencia de una política clara de formalización por parte del Estado. Ahora, el ministro de Salud anuncia un impuesto a las bebidas azucaradas, cuya industria emplea a miles de colombianos con excelentes condiciones laborales. Ya la Corte Constitucional se ha encargado de acabar la inversión en el sector minero energético, de la mano con comunidades que van apareciendo como por arte de magia y exigen consultas populares y demás. El empleo formal, doctor Londoño, no se crea acabando con las industrias y cargando con nuevos impuestos a las empresas exitosas. Se logra incentivando la inversión, la innovación y la formación de los trabajadores para que cada día sean más competitivos. Así no, presidente. Así no, ministro. Prosperidad para todos, doctor Londoño.
Bueno, Santiago, pongamos un ejemplo para que transportemos esto a una realidad que sea bien visible para cualquiera de nuestros oyentes. Una persona que está en un semáforo haciendo monerías o jugando con tres pelotas tirándolas al aire Está ocupado, para conseguir unas monedas está ocupado. claro. Ya Él no es un desempleado. él no es un desempleado. Pero a alguien se le ocurre que ese señor puede estar afiliado al seguro y que puede estar pagando los parafiscales. ¿A alguien se le ocurre? El de la carretilla con mangos. Empuja trabajosamente una carretilla con mangos y en una esquina venden los mangos que alguien le quiera comprar. Esa persona puede estar contribuyendo a los sistemas sociales. Pues por supuesto que no. No. Es que estás planteando un tema que es fundamental, Santiago, que es la diferencia entre la ocupación y el empleo entendido como empleo formal, como empleo bien estructurado, como empleo que le permita a la persona tener unas condiciones de remuneración adecuadas y tener unos sistemas de salud que lo protejan. Esa es otra cosa. ¿Cuál es el nivel de ingreso de esos empleados o no ocupados? La persona que está en un Transmilenio vendiendo unas frunas, ¿cuánto se gana al día? Imagínese. No está desempleado. Y doctor Para- Londoño, con un agravante, si por alguna razón logra ingresos que podrían ser superiores a un salario mínimo, igual no está cotizando a la seguridad social y probablemente está en el régimen subsidiado. Es decir, que los que sí contribuimos estamos sosteniendo a esas personas que en algunos casos, porque así como hay estos casos dramáticos de los que no logran ni 20.000 pesos en un día, pues hay otros que sí los logran en la informalidad y no hay una política pública clara que los lleve a la formalización. Desde luego, entre otras, porque es tan cara la formalización del empleo que empleador y empleado se ponen de acuerdo para que no haya empleo formal. No, es que a mí no me conviene porque me sacan del Sisbén. Le dije, tranquilo, que a mí tampoco me conviene porque los costos que tengo que pagar por usted en seguridad, en parafiscales son tan altos que prefiero no pagarlo. Y ahora- entonces, y ahí ahora- nace, ¿sí? Agréguele, doctor Londoño, qué pena que lo interrumpa, que el Congreso de la República, en una medida que uno podría considerar solidaria, pero es que a todas luces hay familias que no lo van a lograr, pues a muchas empleadas del servicio doméstico ya se les reconoce la famosa prima en junio y la prima en diciembre, de manera que los costos laborales siguen subiendo, el desempleo formal sigue subiendo también y las posibilidades de que cualquier persona emplee a un empleado doméstico, a un conductor o a diferentes trabajadores cada vez son tan costosas que el empleo formal tiende a reducirse, doctor Londoño. Lo que es gravísimo y la informalidad a prosperar. Entonces, Fenalco tiene la razón. Fenalco que agremia a los establecimientos de comercio que lo tienen todo el día, con sus libros de contabilidad, sujetos a la revisión de la DIAN, que pagan todas las contribuciones. Entonces, ¿con quién compite? Con un comerciante que está en la puerta del establecimiento del comerciante formal vendiendo cualquier cosa de cualquier manera sin pertenecer a nada. Hágame el favor la competencia. Y productos de contrabando muchas veces en las calles enfrente de las tiendas, ¿no? Ese es el otro temita. Ese es el otro temita. Productos de contrabando adquiridos ¿con qué? Porque cuando uno trae productos de contrabando los tiene que pagar. Es que estoy pagando cosas chinas muy baratas, muy bien, pero hay que pagarle a la China, ¿no es cierto? ¿Con qué dólares se pagan? Con los dólares del con la narcotráfico. claro. Del Con los dólares del de la narcotráfico. Con los dólares del narcotráfico. Entonces es el comercio y la industria y el empleo formal, los que cumplen la ley en una competencia feroz con los que no la cumplen. Y no la cumplen porque es mucho más barato traer cosas de contrabando, porque es mucho más barato tener gente sin pagar seguridad social, porque es mucho más barata la informalidad que la formalidad. Entonces, ahí tenemos ese problema. Desempleo bajísimo, según el DANE, y el señor Perfetti dice, es lo más bajo en no sé cuánto tiempo. Vaya, haga la cuenta real sobre cuál es la calidad de ese empleo que tiene tan orgulloso el señor Perfetti. De manera, pues, que
que la cosa es de ese tamaño, y eso es lo que los colombianos tienen que mirar. Y entonces ahora van a venir nuevas medidas, y esas nuevas medidas tienden a agravar el IVA. ¿Quién paga el IVA? El IVA lo paga el que va a un establecimiento formal. Si usted compra lo mismo en la calle, lo compra de contrabando, pues no paga IVA. Entonces suba el IVA y súbalo. ¿Qué está haciendo? Alimentando más el empleo, la informalidad en general. El empleo, el patrono, todo lo informal. Muy bien. Entonces, por favor, Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Siguiendo con nuestro cubrimiento del Brexit, no he visto la famosa serie House of Cards que presenta Netflix, pero la crítica es muy positiva. Según entiendo, presenta las intrigas del poder y se originó inicialmente en el Reino Unido. Como sabemos, la carrera para suceder al primer ministro Cameron ya comenzó, y el lanzamiento de la candidatura del ministro de Justicia Michael Gove ha sido comparada por los medios de ese país con la famosa serie. Se suponía que Gove iba a ser el jefe de campaña del ex alcalde Boris Johnson, pero poco antes de que este último pronunciara su discurso, envió un correo electrónico en el que se nomina para el cargo de primer ministro y advierte que Johnson no tiene el liderazgo para conducir al Reino Unido. Esta actitud, que se ha considerado en los medios como una traición, ocasionó que este último abandonara su candidatura. Como hemos comentado, Boris Johnson lucía desconcertado luego del referendo y sus primeras declaraciones tendían más a mantener el statu quo que a acelerar la separación. Por su parte, Michael Gove, de 48 años, es uno de los políticos conservadores más euroescépticos e hizo campaña con Boris Johnson a favor del Brexit. Otra candidata muy opcionada es Theresa May, a quien usted mencionó más temprano. Es ministra del Interior desde 2010, tiene 59 años y se ha ganado el calificativo de la nueva dama de hierro, debido a su mano dura en el gobierno. May se posicionó a favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, pero se le percibe como una figura conciliatoria entre partidarios y detractores del Brexit. Otros candidatos menos opcionados son Stephen Crabb, político galés de 43 años y ministro de Trabajos y Pensiones, quien también respaldó la continuidad británica en el bloque europeo, y otro euroescéptico, Liam Fox, ministro de Defensa de 54 años. El menos conocido de todos se llama Andrea Leadsom, es ministro de Energía de 53 años, se suma al bloque de los euroescépticos y se ha pronunciado además contra la inmigración. Por otra parte, doctor Londoño, hemos hablado ya de la fractura política entre jóvenes y mayores en el referendo sobre el Brexit y de cómo los jóvenes están enojados y frustrados por haber perdido la posibilidad de vivir y trabajar en 27 países. Pues les tenemos las cifras a nuestros oyentes. En el rango de edad de 18 a 24 años, el 75% votó por la permanencia. En el rango de edad de 25 a 49 años, el 58% votó por la permanencia, es decir, en contra del Brexit. De 50 a 64 años, el 42% por la permanencia, y entre el electorado de más de 65 años, solo el 39% apoyó la permanencia. Como vemos, una fractura generacional bastante marcada, doctor Londoño. Los jóvenes quieren estar en la Unión Europea porque eso les da movilidad, porque abre ante sus expectativas las posibilidades de ir a cualquier país de Europa y trabajar en cualquier país de Europa. En el momento en que se salgan de ahí, pues necesitan una visa, necesitan un permiso, van a ser ciudadanos de segunda donde quiera que lleguen a trabajar. Y eso, por supuesto, no les gusta. Los viejos que no van para ninguna parte y que están anclados a su entorno, esos no tienen problema, y entonces esos votaron mucho más por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Están diciendo que definitivamente la Gran Bretaña se equivocó, y se equivocó en materia muy grave. Pero son esas equivocaciones, Roberto, que no tienen marcha atrás. Ya me equivoqué. Entonces querían una cosita muy simpática, que era seguir gozando de las ventajas de la Unión Europea, pero por fuera de la Unión Europea.
Y Angela Merkel y los comisionados de la Unión Europea les dijeron en absoluto, el que se queda, con obligaciones, con derechos, con la plenitud de las condiciones de un afiliado. El que se quiere ir se va, pero se va. Pero esa cosa pues de que me voy pero me quedo, eso definitivamente no funcionó. Un mercado común a la carta, han dicho algunos. Más o menos, más o menos. Yo estoy en el mercado común pero no pago. De acuerdo. Y no cumplo mis obligaciones. Muy difícil. Y en un minuto tenemos un invitado muy especial, el señor general Héctor Fabio Velasco, excomandante que fue de la Fuerza Aérea Colombiana. 6:41 minutos de la mañana. Y quien conoce como nadie las fragilidades y las necesidades de ayudas aéreas suficientes y el peligro en que estarían de ser atacadas por grupos de las FARC en cualquier momento, como ya ocurrió con el famoso desastre del radar de Santa Ana. En un minuto, el general Héctor Fabio Velasco estará con nosotros en la Hora de la Verdad.